Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Ya se irán incorporando las demás personas que vengan un poquito atrasadas, pero hay que premiar a los puntuales. Así que 1 millón de gracias por su puntualidad. Por favor, si quieres, presentas el tema y me pasas entonces para presentarte a ti o me pones la siguiente diapositiva un momentico. Bueno, quiero presentarles primero a Luis Ernesto Araujo Rumier, socio de CLA Consulting y de Prestigio Formación Ejecutiva, con amplia experiencia en desarrollo de equipos directivos efectivos y adaptativos, culturas organizacionales adaptativas y formación de liderazgo para la toma de decisiones, mirada sistémica y movilidad del cambio. Miembro de Steering Committee de Aspen Institute Colombia y asesor de Concordia a nivel mundial. Ha sido ministro consejero de la Embajada de Colombia en Washington, entre otros. Luis Ernesto fue profesor asistente del curso Leadership Inside Out de Ronald Heifetz en la Universidad de Harvard. Es abogado de la Universidad de los Andes, Bogotá, y MPA y Mason Fellow por la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias, Luis Ernesto, por acompañarnos en tu agitada agenda, haber sacado espacio para Geniales. Es para nosotros un orgullo presentarte. Sabemos de tu valiosísima experiencia. Hemos tenido el privilegio de ver cómo influyes positivamente en todos los medios en los cuales te desempeñas. Así que 1 millón de gracias. Judy, gracias a ti por la invitación. La verdad es que yo me siento muy honrado de poder estar acá en Geniales y estar con ustedes. Eh, yo quisiera, antes de empezar, sugerir un poquito algunas ideas. Eh, me gustaría que en la medida de lo posible prendamos las cámaras. Y la razón es que yo soy muy malo para ponerme aquí a hablar yo solo en un monólogo. Y me gustaría que tuviéramos una conversación, porque estos temas de los que yo quiero proponerles hablar hoy, me gustaría conectarlos con las realidades de ustedes. Este no es un tema, yo diría que es un tema muy fácil de entender, pero más difícil de aplicar. Y entonces, esa invitación diplomática veo que no ha tenido todavía mucho eco. Yo decía a Ame Pretel que, bueno, me alegra mucho verte, Ame, y, Gracias. y decía que quienes quieran y puedan prender las cámaras, me encantaría, porque así me siento más acompañado y porque estoy invitando realmente a una conversación. Yo le decía a Judy que yo venía con el mayor gusto, pero a proponerles una conversación más que una conferencia. En esa lógica, me voy a presentar un poquito más, algún detalle de los que Judy planteó. Y de pronto algunas personas se preguntan por qué ese recorrido. Entonces se los cuento rápidamente cómo llegué yo a estos temas y, y por qué me interesan tanto y qué hago yo, ¿sí? Para que podamos tener esa conversación. Y luego les pediría que también hiciéramos una presentación breve de cada uno y en qué estamos, eh, para saber, para saber en qué están ustedes y que el diálogo de hoy les haga mucho sentido a ustedes, sobre todo. Me imagino que M.A. Yabrudi es Marilla Brudi. ¡Qué alegría! Yo había visto como otro nombre de señor aquí en este grupo, pero veo que de pronto no, que de pronto estoy bendito yo entre las mujeres geniales. Hay varios caballeros, pero creo que no se han integrado todavía. Perfecto, perfecto.
Entonces, unas cortas palabras. Yo siempre he estado muy intrigado, digamos que por el bienestar de nuestra sociedad, por decirlo de alguna manera. Eso me llevó en su momento, ¿sí? Con la poca capacidad de discernimiento que tiene uno a los 18 años, a escoger la carrera de derecho, pensando que a lo mejor en las leyes encontrábamos soluciones a algunos de los desafíos que yo veía cotidianamente y que me interesaba que pudiéramos superar. Cuando comencé a aplicar la ley, sí, ya un poco más entrado en el mundo del derecho, yo comencé a trabajar en la Secretaría Jurídica de la Presidencia en Bogotá. Y comencé a darme cuenta muy rápidamente, yo estaba muy joven, no había terminado la carrera, y me comencé a dar cuenta que la ley tenía unos límites extremos. Y entonces, dentro de lo que iba viendo en ese mundo en el que yo estaba, sí, de que la ley no resolvía los problemas y que había peleas alrededor de las leyes, y entonces las demandaban ante las distintas instancias. Entonces dije, hombre, de pronto el tema no es la ley que ya está creada, aplicarla, sino ayudar a crear mejores leyes. Me cambié de área de trabajo dentro de la presidencia y me vinculé a un área que tenía que ver con la relación con el Congreso. Y yo todavía era estudiante de Derecho y estaba en ese plano. Eso me dio la posibilidad de ver decisiones de muy alto nivel a muy temprana edad y de ver, sí, cómo era ese proceso de tratar de resolver problemas difíciles, las expectativas que las personas ponían sobre sus autoridades. Y para acortarles el cuento, cuando yo fui teniendo ya no un rol, digamos, muy junior en mi trabajo, sino, como Judy decía, yo en el año 2008 fui secretario general de la alcaldía de Cartagena y me sorprendió que más allá de las buenas intenciones que pudiéramos tener, había una cantidad de resistencias, una cantidad de desconfianzas y que era muy difícil sacar cosas adelante, ¿sí? Aunque estuvieran repletas de las mejores intenciones, de las mejores buenas voluntades, de inteligencia, de trabajo en equipo. Con todo y eso, algo ocurría que no dejaba que muchas cosas fluyeran. Y así sucesivamente, hasta que se los digo muy abiertamente, ¿sí? Yo estaba tratando de hacer cosas, no me salían como yo esperaba, yo encontraba una brecha muy grande entre la realidad y las expectativas que yo tenía, ¿sí? Entre el A donde estábamos y el B al que queríamos llegar, que esa frustración me hizo em, tomar la decisión con mi señora y el riesgo también de ir a estudiar con el profesor Heifetz, que mencionó Judy, eh, que era una persona a quien yo había leído mucho tiempo, me intrigaba mucho y yo pensaba que tenía respuestas para algunas de las preguntas que yo les estoy planteando, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que los cambios salgan adelante? ¿Por qué hay resistencia a los cambios? ¿Por qué las personas atacan a quienes quieren hacer cosas bien intencionadas y ataques fuertes? Entonces, em, me fui a estudiar con el profesor Heifetz y eso terminó en el año 2013. Así que los últimos 8 años de mi vida yo los he dedicado ya desde la consultoría, la formación y el desarrollo de personas con un equipo grande que somos. La verdad es que es un privilegio trabajar con las personas que yo trabajo. Nosotros en CLA somos 50 consultores en Australia, Chile, Perú y Colombia, haciendo procesos de cambio organizacional, procesos
de coaching, procesos de desarrollo de las personas, de desarrollo de equipos, de alineación estratégica de organizaciones de distinto nivel. Y CLA tiene más de 16 años de existencia y en ese tiempo hemos trabajado con alrededor de 400 clientes. Pero la llegada de CLA a Colombia es más reciente. Y bueno, ese es un poquito la presentación mía para que sepan por qué estoy metido en este tema, por qué me apasiona este tema. Y para invitarlas a que se presenten también, a que me cuenten un poquito cuál es su relación con el mundo del cambio, ¿sí? Y qué les intriga sobre el liderazgo transformacional. A ver cómo les vamos dando cuerpo a esta conversación, pero un cuerpo que sea útil para ustedes. Con eso, Ángela Lucía. Bueno, ahorita el tema de la pandemia, nos guste o no, nos puso en un momento de cambio obligado. Entonces, digamos que yo tenía mi agencia de publicidad muy establecida, con unos clientes muy establecidos, todo andando bien relativamente. Y pues de repente el mundo nos sacudió a todos. Entonces, pues ha sido un año de replantearnos, y ahí vamos, con unos cambios que creo en últimas van a terminar siendo positivos, pero todo ha sido como un proceso. Un disclaimer aquí para todos. Yo creo que esto ya lo hacen en Geniales, pero quiero que sea evidente que la sesión se está grabando para efectos de Geniales solamente, ¿sí? Y quienes no estén muy acostumbrados a usar Zoom, un curso así muy rápido y de todas maneras, para que tengamos las reglas de juego aquí claras, yo diría, esta sesión es de ustedes. Prendan el micrófono cuando quieran, interrumpan cuando quieran, pregunten cuando quieran y no hace falta estar buscando levantar la mano ni nada, sino intervengan cuando tengan alguna inquietud, alguna idea, alguna sugerencia, alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que eso nutre mucho toda esta conversación. Y se la paso entonces a Rocío Rincón. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, Rocío, gracias. Bueno, yo pienso así igual, algo muy parecido a lo que comentaba la señora Ángela, porque pues sí ha sido un cambio que prácticamente fue obligado. De pronto nosotros, yo vivo en Arjona y el hotel me quedaba en Cartagena, 1 hora de viaje todos los días, que salía 1 hora y media a veces, y todos los días salía muy temprano de mi casa y regresaba solo hasta en la noche. Y ahora paso todo el día en mi casa, todos los días. Entonces sí han habido varios cambios en relación a mis sobrinas con sus tareas, el colegio, la dificultad que han tenido para adaptarse a todo el tema virtual. A veces creen que están de vacaciones, no quieren hacer las tareas. Mi mamá, mi familia aquí todo, entonces a veces, pero bueno, poco a poco he ido como aprendiendo a manejar la situación. Entonces escuché incluso un poco antes de empezar toda una sesión presencial con usted, que nos habló del liderazgo adaptativo, y yo realmente no había escuchado de eso antes, y a mí me llamó muchísimo la atención el tema, realmente quedé muy encantada, y creo que bueno, a veces esas pequeñas pistas que uno tiene le ayudan un poquito a ponerse uno en ese rol, y bueno, y ahora no me voy a quedar con el problema, tengo que empezar a buscar las soluciones aquí, a organizarnos, a que las cosas funcionen mejor en mi labor profesional y en la casa, en la familia y en todos estos cambios, incluso físicos, hasta en la salud, de todo, hay un poco ahí. Muchas gracias, Rocío. Muy relevante lo que nos estás comentando. Marilla Brudi. Ay, perdón, hablando de cambios, llegaron mis hijos de la guardería, llegó mi cuñado, llegó todo el mundo, así que tuve que ausentarme un ratito. Qué rico verlos. Sí, obviamente también ha sido un año de mucho cambio.
Hemos pasado por muchas etapas aquí en Estados Unidos, mucho encierre, escuela digital, virtual obligada para los niños, 6, 7 reuniones al día, mientras que trataba de dedicarle tiempito a mis hijos. Ya después pudieron regresar al colegio, llegaron ellos a un ambiente más normal en la escuela. Yo, mientras tanto, sigo tratando de lograr metas laborales virtualmente, transformando eventos, tratando de seguir conectados con la comunidad porque trabajo para una organización sin fines de lucro. Entonces, tratando de mantenernos comunicados con los que nos patrocinan, con los que servimos, con los colaboradores en la comunidad, con todos los aliados. Y al mismo tiempo contratando, entrenando y manejando personal a distancia. Así que muchos cambios. Aparte de, por supuesto, la vida diaria de crisis familiares y todo lo que viene con eso, ¿no? Muchas gracias, Mari. Yo voy poniendo ahí algunas de las ideas que van saliendo, las voy poniendo en el chat, solo para poder ir conectando cosas. Tania. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Tania Payares. Creo que un poco de tu pregunta era pues como conocer qué nos llama la atención de este tema, si te entendí bien, ¿sí? Bueno, realmente no tenía ni idea de lo que significaba el liderazgo transformacional. Lo tuve que buscar ahorita en internet. Pero creo que me cae, o sea, justo porque una de las razones por las cuales yo decidí tomar el curso de Geniales fue para poder fortalecer mi seguridad como líder. Yo trabajo en una empresa y tengo 11 personas a cargo. Llevo 5 años ya con ese equipo de trabajo y, o sea, ha sido uno de los mayores retos de mi vida poder lograr no solamente que estas personas atiendan a lo que yo digo y como que juntos saquemos los propósitos adelante no porque yo sea su jefe y porque yo les diga, mira, tienen que hacer esto, sino porque realmente ellos quieran y tratar de motivarlos e inspirarlos desde otra perspectiva que sea más allá de dar la orden de lo que tienes que hacer, de lo que la persona tenga que hacer, como para que también le den un sentido a su vida en medio del trabajo. Entonces, bueno, Geniales me ha servido muchísimo para estar más confiada en mis capacidades como líder, en mi vida profesional. Y bueno, ahora este tema de lo que es lo poco que leí en internet ahorita, espero poder después de esta sesión llevarme herramientas que me permitan seguir formándome como una buena líder e inspirar a la gente, que es realmente el propósito que yo quiero en mi posición en la que me encuentro ahora mismo. Mil gracias. No sé si eso fue completo o Tania, quería saber algo más. Muy bueno. Espero no frustrarte algunas de las expectativas. No te preocupes, todo es ganancia. Entre lo que hayas leído en internet y lo que yo pueda decir, no sé si vaya a haber plena coherencia, pero muy interesante. Buen reto. Gracias, Luis Ernesto. Ame Pretel, que está ya con la cámara prendida y sé que tiene el micrófono muy cerca. Bueno, con mucho gusto me presento yo. Estoy aquí porque soy seguidora de Luis Ernesto. Me encanta lo que hace. No conozco todo lo que hace. Lo he invitado a que haga cosas con una fundación que yo dirijo y a Judy también, Geniales. Me fascina lo que hacen. Y estoy aquí porque quiero actualizarme, quiero conocer más del camino que han recorrido en estos tiempos. Yo este año me quedé en Bogotá y sin embargo he aprovechado para hacer procesos de formación, sobre todo enfocada en todo el tema ético y el liderazgo consciente. Me fascina la idea del liderazgo adaptativo, incluso en alguna ocasión pude tener la fortuna de estar cerquita a Halifax por Luis Ernesto, que me ayudó a... Yo no tuve la fortuna de formarme con él, pero sin embargo me he formado con él a través de internet porque eso ha sido
cosa más maravillosa que me ha pasado a mí en la vida, y es que toda la educación ha estado, la educación vino hacia mí, entonces eso ha sido maravilloso, y este año para mí fue maravilloso en ese sentido, porque lo aproveché plenamente para estudiar, para escribir. Sigo, obviamente, tengo un proceso que se llama la Alianza Colombia Ética. Íbamos a ir a las regiones, ya habíamos pasado por Barranquilla, Bogotá y Medellín, y pues no pudimos hacerlo, pero pues bueno, ahora estamos yendo al mundo y estamos también trabajando muchos temas porque la misión que yo me he propuesto en la vida es promover un mayor conocimiento de la persona humana y su capacidad para ser el protagonista del cambio social, que pienso que en Colombia nos hace falta. Y yo creo que parte de lo que no hemos logrado es que sepamos que tenemos todo un potencial maravilloso para desarrollar, para ser geniales. Y intentando llevar esos procesos de formación, hemos ido creando espacios para cerrar la brecha social desde la formación. Entonces tenemos un encuentro maravilloso que lo voy a invitar a todos, que se llama Conversaciones con los Expertos, en el que estamos hablando de futuro, llevando esperanza, y eso se puede lograr a través de la inteligencia artificial de manera impresionante, y estamos trabajando el tema de la inteligencia artificial, y ahora vamos para un tema que es apasionante y lo vamos a presentar el 25, que se llama Sociedad Transformada, la Tecnología y la Medicina, con el doctor Jorge Reynolds. Los voy a invitar a todos. Y pues bueno, esto ha sido un proceso de adaptación, precisamente todo eso que se plantea desde la filosofía del liderazgo adaptativo ha sido como la oportunidad de aplicarlo con mucho susto, pero bueno. Entonces en esas estoy transformando, adaptándome a mi edad. Me adapté, me quité el teñido, pero ya estoy aburrida, ya con el pelo blanco creo que me voy a volver a teñir. En fin, ha sido un momento maravilloso para aplicar lo aprendido. Muchas gracias, Ame, muy generosa. Gracias por esa invitación anticipada. No sé quién quiera seguir. Creo que Angélica ya logró alguna manera. Y si no, Juana Cogollo. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana Paola Cogollo. Soy trabajadora social. Veo que la mayoría vive en Cartagena, me guía así más o menos porque tuve la gran sorpresa, ¿no? ¿Cómo le digo? La dicha de ver en una historia de Instagram de una familiar que está aquí, de Tania, el aviso, y apenas escuché liderazgo transformacional y adaptativo, o sea, eso fue como una bombilla, porque me encanta, me apasiona. Hasta el año 2019, en diciembre, sin pensar que el año 2020 iba a ser el año adaptativo para todas las profesiones, y el cambio para muchos que fue tan drástico, pero hasta el año 2019 trabajé sobre liderazgo transformacional, gracias a Dios, en la Gobernación del Atlántico. Tuve la dicha de manejar un grupo de personas mayores a nivel de todo el departamento, de todos los municipios, personas de mayores de 70 años, voluntarios. Creo que es el único movimiento voluntario que hay en Colombia de personas mayores, y me llevé ese privilegio de trabajar con ellos. Para mí fue de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida. Aprender de ellos, transmitirle a ellos ese liderazgo transformacional y cómo ayudarlos a ellos a que a través de, a pesar de su edad y de sus cosas, podían plasmar muchas cosas en la comunidad y ayudar a otras personas a seguir adelante. Son personas que tienen, yo siempre los consideré líderes transformacionales a ellos porque son esas personas que llegaban y motivaban con el solo hecho de su presencia,
de su energía, esas personas inspiradoras, carismáticas, con la experiencia de vida. Muchas personas, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero sabían transformar a la persona mayor que estaba al lado de ellos. Con muchas expectativas, me encantó desde que vi el taller, es más, me inscribí en los 3 talleres enseguida. Le doy gracias a Dios que Tania puso ese aviso y yo pude verlos a través de Instagram, por lo menos algo bueno que no sea ficticio en Instagram, lo saqué. Y bueno, estoy abierta a la expectativa de seguir aprendiendo porque, Gracias. como lo decía, como lo dice, la educación es constante y todos los días aprendemos de la persona hasta la más educada hasta la menos letrada. Entonces todos los días hay todos los días hay aprendizaje. Entonces, gracias para lo que necesiten. Vivo en Sabana Larga Atlántico, estoy lejito, pero bueno, aquí estamos Muchas gracias, yo creo Juana que la Paola. tecnología nos está uniendo para todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Angélica, veo que ya activaste otra alternativa. Sí, yo creo que ahora sí me escuchan. Sí, 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 sí. Ay, qué bueno. Bueno, el principal reto para mí con respecto a la pandemia fue en la parte laboral, fue el manejo del tiempo. Es decir, cuando no estábamos en tiempos de pandemia, yo separaba como que los tiempos laborales de los familiares. Es decir, cuando estoy en mi casa, estoy enfocada a mis actividades personales y trataba como de despejar los temas de trabajo. Y de igual manera, cuando iba a la oficina, pues súper enfocada en las actividades laborales. Es decir, traté de como que siempre manejar ese equilibrio entre mis tiempos. Entra la pandemia, toca trabajar desde la casa y al principio fue para mí muy difícil porque yo sentía incluso en horas extralaborales que tenía que seguir como pensando, trabajando, es decir, no podía descansar porque pensaba que tenía cosas pendientes que hacer. Y ya eran, por ejemplo, las 7 de la noche, 8 de la noche, yo estaba en el computador y bueno, mi esposo me decía, Angélica, suspende. Y yo sentía que no, que tenía que terminar lo que estaba haciendo, no me percataba de los horarios, de las horas de comida. Es decir, fue bastante complicado al principio, hasta que, bueno, ya he podido como encontrar el equilibrio, hacer las pausas activas, suspender en los horarios de almuerzo, incluso para estar pendiente de cosas de la casa, pero sí fue un cambio representativo para, digamos, que la dinámica del manejo del tiempo de trabajo. ¿En qué trabajas, Angélica? En la fundación, en Fundación Geniales. Ah, caramba, qué maravilla. Muchas gracias. Sandra Naranjo. Imagínate, nada más y nada menos. Hace tiempo no nos veíamos. Qué maravilla. Estás en mute. Perfecto. No, yo encantada de estar aquí con todos ustedes y contigo, escuchándote. La verdad es que en estos momentos, bueno, yo soy Sandra Naranjo, vivo en Barranquilla, trabajo con el Fondo Nacional del Ahorro, una empresa muy linda, como siempre, las empresas del Estado queriendo llegar a las comunidades menos favorecidas y con soluciones muy importantes como en este momento de pandemia, como es el tema de la vivienda. Entonces, pues en estas épocas de pandemia que estamos hablando de objetivos comunes, creo que salvarnos es el objetivo común de todos, desde todo punto de vista, o sea, la salud y la salud emocional, la salud mental, la salud espiritual, la salud física, social. O sea, creo que este tema es un tema muy fuerte y que tenemos que tener objetivos comunes que por necesidad en este momento están trascendiendo, y todo mecanismo que nosotros podamos implementar para lograr liderar estas ideas y estar todos unidos frente a unos mismos objetivos me parece supremamente importante.
Así que entre más estemos unidos y consolidados con una mentalidad similar, seguramente vamos a poder superar este reto de la mejor manera. Así que aquí estoy porque necesitamos ideas y necesitamos aportar y llegar a acuerdos y sumarnos y sumarnos. Creo que ese es el objetivo y bueno, ¿qué más liderazgo que el tuyo y el de tu familia, tu tía? O sea, en realidad Geniales es un recurso que pocas personas, que si lo conocieran más, pues muchos pudiéramos estar más allí, pero pues son recursos que en este momento pues son los que nos ayudan a enfrentar esta situación. Muchas gracias, Sandra. Qué rico verte, saber que estamos aquí juntos hoy. Voy a habilitarle aquí la voz a Jorge. Para que se presente. Hola Luis Ernesto, ¿cómo estás? ¡Hombre! Ese Jorge lo reconozco yo. Estoy apenas conectándome, entonces pues... Bienvenido, señor George. Lastimosamente hasta ahora me conecté. Entonces, bueno, estoy he visto atento he visto que has entrado y salido. La verdad, eso me generaba mucha curiosidad. Sí. Pero aquí estoy escuchando, así que disculpa por llegar tarde. Expectativas. ¿Qué expectativa tienes para esta conversa? No, quiero, pues siempre he estado muy pendiente de asistir a una de tus charlas y escucharte. Entonces, pues me parece, estoy bastante, tengo buenas expectativas sobre este tema. Gracias, don Jorge. Yolanda, Mafe, Elsie, Gina. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me lancé. ¿Cómo están? Ahorita hablo yo. Sigue, Gina, sigue. Bueno, gracias. Bueno, contenta de estar en este espacio. Ya he estado antes en algunas charlas tuyas. Yo trabajo con el sector salud hace bastante tiempecito. Trabajo con Sura. Bueno, creo que este tema del cambio, el cambio es lo más seguro que tenemos en este momento. La pandemia, yo trabajando en el sector salud, nos ha entregado, pues nos trajo unos cambios muy grandes. Nos ha tocado reestructurar muchas cosas y muchas cosas se aceleraron a nivel de la compañía porque nos sentíamos que teníamos que entregar algo diferente desde la EPS. Realmente en este tiempo con Sura, de las cosas que me ha enseñado es que el líder no está para brillar, sino para iluminar. Entonces yo creo que desde ahí recorremos un camino muy bonito con Sura en este aspecto de liderazgo. Entonces, súper interesada en todo lo que tienes para contarnos hoy. Muchas gracias, Gina. Mil gracias. Muy generosa. Van subiendo las expectativas. Yolanda, creo que tú también estabas lista para intervenir y después Elsie. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Castaño, soy comunicadora social. Trabajo y apoyo a una fundación aquí en Cartagena. Es una fundación que está a las afueras de la ciudad. En la Fundación Internacional Sol de Vida, en el sector de Flor del Campo y Villa Grande, que son sectores de reubicación social que la alcaldía ha dado casas y el gobierno, entonces trabajo allí. El liderazgo transformacional es un tema nuevo, lo vi el semestre pasado con Geniales, soy alumna de ellos nueva. Es un tema muy interesante porque pues, nos permite desafiar nuestras creencias y también nos invita a ver el liderazgo para mí desde una visión 360, que no es ver ese liderazgo
cuadriculado, ese liderazgo, digamos, como muy encasillado, sin un liderazgo más enfocado también en el ser, en esa persona que hay detrás de esas funciones que cumple tanto para una compañía como para la organización. Entonces, eso me llama mucho la atención. En pandemia, la fundación pues tuvo muchos retos porque hacíamos mucha labor social y nos tocó reducir el proceso de labor social a un 60%. Y bueno, ingeniárnoslas para poder llegar a la población vulnerable con pocos recursos, pero llegábamos como a la población más urgente, que eran los abuelos de la tercera edad, que es nuestra población en la cual trabajamos, y algunos niños en condición de discapacidad y con problemas de aprendizaje. Entonces el equipo, creo que sin vivir ese concepto a pleno, vivió un liderazgo transformacional porque tuvimos que desafiar el tema de las capacidades, de la logística, también ir lidiando con el estrés que produce la pandemia, pero estoy con las mejores expectativas para seguir aprendiendo y muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Elsie. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Mi nombre es Elsie López. Bueno, soy economista de la Universidad de Cartagena. Fui compañera de estudio de Judy, que fue la que me invitó. Siempre he estado ahí conectada haciendo ahora, estoy terminando estoy realizando el curso de Geniales. Pues aquí con muchas expectativas sobre este tema, porque todos estos temas de superación personal y de liderazgo y empresariales me han siempre llamado mucho la atención, me fascinan. Y ahora mismo, bueno, estoy dedicada al hogar. Estoy de acá, no estoy en Cartagena ahora mismo, estoy por acá por Canadá, visitando a los hijos, pero ya tengo varios meses de estar por acá. Entonces, esta situación de la pandemia ha traído para mí muchos retos en cuestiones de adaptarme al nuevo, es como, digamos, casi como una nueva forma de relacionarnos, nueva forma de hacer negocios, de trabajar, de convivir inclusive, porque esta pandemia ha tenido que ver con todos los espacios del ser humano, con todas las percepciones, no solo lo económico, sino lo social, lo familiar. O sea, esto ha sido un cambio que yo creo que ninguno estábamos preparados para ello, ni nos imaginábamos que esto iba a ser tan fuerte y tan largo, que ya ha pasado un año. Y pues la única forma es adaptarnos y superarnos para salir adelante, porque si no, pues la persona se deprime, se va al piso, porque hay problemas, lo que uno no afronta como, pues, como debe ser, se agranda. Entonces, bueno, estoy aquí muy entusiasmada, a ver qué te aprendo. Muchas gracias, Elsie. No, la verdad es que yo les estoy aprendiendo a ustedes. Yo creo que escucharse entre todos nosotros nos va dando unas pistas de lo que va a incluir esta conversación. Me parece que faltan tal vez un par de personas, de pronto Johnny Mendoza, Caterín, P. Figueroa, por presentarse, y si quieren vamos redondeando las presentaciones y entramos en materia. Además, todo lo que ustedes han ido poniendo me ha hecho reconfigurar la conversación que vamos a tener, se los confieso. Yo iba a comenzar por un lado distinto al que voy a comenzar ahora. Caterín. Hola a todos, hola Luis. Mi nombre es Caterín Solís, los saludo a todos desde Panamá. Yo trabajo para las Américas Hotels Group, soy la gerente de las Américas Golden Tower acá en Panamá. Y bueno, Ana Judith me recomendó estos seminarios, estas capacitaciones, pues ella siempre me habla de todo lo que hacen con la Fundación Geniales y me recomendó. Y la verdad que me llamó mucho la atención porque me parece muy importante todo el tema del liderazgo, de la comunicación efectiva. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque
Cuando yo llegué al Golden, fue en agosto del 2019 y pues era mi primera vez gerenciando un hotel de 285 habitaciones con más de 120 empleados y 7 meses después llegó la pandemia. Entonces fue un cambio drástico, fue un cambio al cual nos tuvimos que adaptar y quedé de tener más de 120 trabajadores a hacer nada más 10 personas trabajando en el hotel. Y fue difícil, fue muy difícil, pero logramos salir adelante. Entonces, esta mañana que veía pues los puntos de lo que se iba a hablar en esta capacitación, me llamó mucho la atención uno de los talleres que decía comunicación efectiva, porque a veces pues yo creo que uno como líder siempre es bueno aprender todos los días y aprender a comunicarte con las personas que trabajan contigo de una manera efectiva y de una manera que te puedas entender de una manera cordial, pero que al mismo tiempo sea efectiva y que las personas reciban el mensaje. Entonces, me pareció muy, muy interesante y la verdad es que bueno, aquí estamos en la pandemia, pero yo creo que un año después hemos logrado todos salir adelante. Yo creo que principalmente con que la familia tenga pues salud, es una de las cosas más importantes. Y alguna de las participantes comentó sobre lo difícil que fue la adaptación entre trabajar en casa y trabajar de la oficina. A mí también me costó bastante. Yo tengo un niño chiquito. En ese momento, cuando inició la pandemia, tenía 1 año, ya tiene 2. Y bueno, es difícil estar en casa y con los niños atrás gritando y uno en reuniones y bueno. Pero por otro lado, pues el lado positivo es que he tenido más tiempo para compartir con mi familia. Y bueno, eso también me ha ayudado, pues yo siempre digo que a la pandemia y al COVID, a pesar de lo difícil que ha sido, hay que verle pues lo positivo. Yo creo que Dios nos quiere dar una enseñanza de que tenemos que valorar el tiempo en familia también y valorar las cosas que tenemos, porque la verdad es que las damos por sentado y al final creo que esto Dios nos está dando como una lección, es lo que yo he sentido durante este tiempo del COVID. Catherine, muchas gracias. Y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Patricia Figueroa. Hola, Patricia. Yo trabajo en Aguas de Cartagena y la experiencia, pues, a nivel personal de este tema de la pandemia ha tenido sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero igual nos demostró la capacidad de adaptación que tenemos nosotros los seres humanos para las situaciones que se van presentando. En mi familia, pues me demostró que trabajamos en equipo. Aprendí a descubrir cosas que quizás por el diario vivir del trabajo no había percibido en mi entorno familiar. Eso fue una grata sorpresa que me ha permitido ser una mejor persona y reajustar ciertas cosas en el entorno familiar que nos ha llevado a crecer como familia. En el entorno laboral me demostró la gran empresa que es Aguas de Cartagena. Indudablemente la responsabilidad y el amor que demostramos todos los trabajadores por dar lo mejor de nosotros para servir a la ciudad de Cartagena con este servicio tan importante como es el agua. Gratamente impresionada por el compromiso de todos nuestros colaboradores en todos los niveles. El amor y la pasión que le pusimos para afrontar el reto de cambiar la dinámica laboral fue, o sea, una cosa tan maravillosa para nosotros como trabajadores que hoy nos sentimos muy fortalecidos como empresa. Y vamos para adelante convencidos del compromiso y de la responsabilidad que tenemos. Básicamente eso era lo que Patricia, quería compartir. mil gracias. Mil gracias. No sé si Johnny y Mafe quieren un saludo, algunas expectativas que tengan también. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Baló Monroy. Pues yo no he tenido la oportunidad de desenvolverme en el ámbito laboral, profesional,
para pues poner en práctica todas esas aptitudes que pues aquí estamos formando, pero en realidad es eso a lo que aspiro en un futuro. Y considero pues que cada uno de los cursos de la Fundación Geniales que nos ofrece, inclusive este, también me parece súper, súper importante. Y de verdad pienso que así como todos, pues los jóvenes también podemos generar un gran impacto desde muy temprano. Y es algo que es algo de lo que deberíamos ser más conscientes. Pero el impacto hay que saber crearlo. Y considero que aquí pues me dan las herramientas para poder yo formarme y lograr ese fin en algún momento, o sea, ahora, sea más adelante. Muchos comentaban respecto a cómo se ha desenvuelto todo el contexto de la pandemia y pues precisamente de este momento también se puede apreciar cómo cualquier persona que de verdad tenga la motivación y la energía y la disposición, la voluntad para generar cambios, puede lograrlo sin ningún problema. Solo hay que tener pues la voluntad. Muchas gracias, Mafe. Yo creo que tener la voluntad y, como algunas personas decían, también ir desarrollando algunas competencias y teniendo algunas herramientas, porque como lo vamos a ver enseguida, y ya te la paso, Johnny, el ejercicio de liderazgo es riesgoso. Y ahorita vamos a hablar de eso. Johnny, expectativa. No se oye, señor. Sí. De pronto con los audífonos. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, bueno, listo, perfecto. Buenas tardes a todas, y creo que somos los únicos representantes del sexo masculino, entonces somos bendecidos entre las mujeres, Luis Ernesto. La verdad es que esta proporción que tenemos aquí debería ser la proporción para muchas cosas. Estaríamos mejor. De verdad que, bueno, según tu... No te escucho, Luis Ernesto, creo que tienes el... Ahora sí. No, dale, sigue. Bueno, en cuanto a tu pregunta, creo que lástima, es doloroso la pérdida de un familiar, de un amigo, y la verdad que este es el lado negativo de la pandemia. El perder un amigo que hace poquito hablaste con él y decir y recibir esa noticia, caramba, eso lo conmueve bastante a uno y bueno, para mí ese es el único lado negativo de la pandemia, de perder un amigo, un familiar. Pero ya hablando de manera propositiva, creo que la pandemia ha sido la oportunidad para nosotros reflexionar sobre el sentido de la vida. Realmente, ¿cuál es el sentido de la vida? Y creo que muchos hemos entrado en ese estado de reflexión, en ese estado de meditación y de, bueno, realmente, ¿qué es la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? Y yo hablo de dos aspectos. Amar, que se materializa en el servicio, y perdonar. Creo que cuando nos enfocamos en esos dos elementos, creo que de ahí se traducen los valores teologales, los valores cardinales y las virtudes de lo que es el amor. Entendiendo el amor, el espíritu del amor. Hablar del amor es hablar de alegría, de paz, es hablar de fidelidad,
es hablar de perseverancia, de fortaleza, de templanza, de dominio propio. Entonces creo que para mí este estado de reflexión que aún lo tengo y lo tengo con mi esposa que me acompaña aquí en esta ciudad tan maravillosa que me ha acogido, Cartagena de India. Yo soy barranquillero. Mis hijos viven en Barranquilla, estudian allá y trabajan igualmente. Entonces a nosotros como pareja en verdad que ha sido un momento de compartir, primero porque estamos trabajando. Yo estoy en la sala de junta y mi esposa está en la oficina. Me explico, yo estoy en la sala y ella está en el estudio. Entonces estamos aquí siempre en contacto, algo que normalmente no lo hacíamos cuando estaba en la anterior normalidad, y creo que esto nos ha fortalecido bastante. Son muchos los proyectos que gracias a Dios he materializado, un proyecto bien bonito que está fundamentado en la ética e integridad en la organización. Somos la primera empresa nacional certificada por ICONTEC en la norma ISO 37001, que es la norma anticorrupción. Y todo ello está fundamentado en los valores, en los principios. Otro proyecto importante también fue crear un micromovimiento de parejas para precisamente hablar en función del amor y el respeto que está contemplado en un libro escrito por una persona muy llena del Espíritu Santo. Entonces, son temas que realmente en lo particular, en verdad que yo me lo he gozado al máximo, he aprendido mucho, también viví la experiencia con Geniales 1, verdad que me dio mucho enfoque, afirmó muchos principios, muchos valores y muchas prácticas que yo he estado implementando en mi vida personal, familiar, laboral. Escuchar ahorita a Patricia, en verdad que me ericé, o sea, y ese es el sentir del empleado de Aquacar. Nosotros todos estamos comprometidos ya con negocios y entornos éticos y sostenibles. Y ese es un trabajo del día a día. Siempre nos hemos estado fortaleciendo y enfocando no solamente en lo económico, sino también en lo ambiental y en lo social. Entonces, en verdad que abono y me uno a esos sentimientos de alegría, de orgullo de Patricia, y en verdad que no voy a decir orgullo, voy a decir más bien gozoso, porque en verdad que trabajar en Aguas de Cartagena es un gozo total. No me extiendo más porque normalmente me dicen que me extiendo, y entonces ahorita ya mi esposa me está dando una señal y ya la señal es que tengo que terminar, porque ella es el control mío en ese sentido. Y en la empresa es el gerente, entonces así que bueno, cuando habla el gerente hay que hacerle caso. Entonces, bueno, aquí verá, muy contento de conocerte, Luis Ernesto, y bueno, gracias por esa oportunidad de expresar mis sentimientos en torno a esta gran problemática. Muchas gracias, Johnny. Les quiero presentar esta diapositiva. Comenzar por aquí. ¿Cómo se ejerce liderazgo? Porque nos acabamos de tomar 55 minutos haciendo, ¿sí? Que uno pudiera decir, aquí todavía no ha pasado nada, pero realmente ha pasado mucho. En la manera en que nosotros abordamos el liderazgo, lo vemos, y esto ustedes se van a dar cuenta que esto no es un misterio muy grande, esto no es algo tan sofisticado. Yo les decía, esto es fácil de comprender, pero difícil de aplicar. Nosotros partimos el ejercicio de liderazgo en 3 partes. Una parte es observar, otra parte
Y es lo que hemos estado haciendo aquí. Entonces, déjenme, me detengo un segundo para contarles esta hora, ¿qué significa? Esta hora es una subida al balcón. Subida al balcón es una metáfora de un proceso de diagnóstico. Usamos la expresión subirse al balcón pensando en que debajo del balcón hay una pista de baile. En la pista de baile pasan muchas cosas que si uno está solo en la pista de baile, no las ve en su integralidad. Entonces toca subirse al balcón para mirar los patrones que emergen en esa pista de baile. A todos nos ha pasado que hemos ido a una fiesta con unos amigos, con parejas de amigos, por ejemplo, y después uno narra cómo fue la fiesta. Y a veces uno se da cuenta, mira, parece que hubiéramos estado en fiestas distintas. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí, claro. Si uno ve la fiesta desde el balcón, uno se da cuenta que cuando toca una orquesta, ¿sí?, salsa, salen las personas de una esquina a bailar y las de otra esquina se sientan. ¿Sí? Pero cuando comienza el merengue, se quedan los de la esquina de la salsa y los de la otra esquina también salen a bailar. Pero cuando se acaba la orquesta, ¿sí?, y viene, no sé, una música de un disc jockey, y entonces pone el disc jockey, pone un reggaetón, se sientan los de la salsa y los del merengue y salen los de las otras dos esquinas. Y cuando se acaba el reggaetón y empieza el porro, ¿sí?, generalmente salen los que ya están un poquito más viejitos en la fiesta. Esos patrones, déjenme lo quito aquí un segundo porque para que nos veamos así. Esos patrones se ven en el balcón. Entonces, ustedes fueron poniendo cosas aquí. O sea, la pista de baile, cuando llegamos parecía que estuviera vacía de contenido, pero ustedes ya habían llegado con unas expectativas que ponían contenidos en la pista de baile, pero el resto éramos ciegos a esos contenidos que estaban en la pista de baile. ¿Sí? Me van siguiendo, ¿cierto? Entonces uno puede decir, mira, ¿para qué nos gastamos una hora en estas presentaciones? Porque sin esa hora es muy difícil construir la segunda hora. Ya yo sé a quiénes les puedo estar frustrando algunas expectativas y con quiénes y a quiénes no. ¿Sí? Ya vemos que hay vimos, por ejemplo, cuál fue un patrón muy evidente en toda la conversación. La pandemia. Que la pandemia nos cambió la vida. Hubo 2 o 3 personas que hablaron de creación de movimientos. Hubo 2 o 3 personas que hablaron de liderazgo como jefes. ¿Sí? Ese fue el caso de Tania. Pero al mismo tiempo tenemos a Mafe, que tiene una expectativa de ejercer liderazgo sin ser jefe, sin estar en una oficina. ¿Sí? Y quiere ejercer liderazgo como joven. Y al mismo tiempo tenemos el ejemplo de Juana, que ha trabajado con personas de la tercera edad y con personas discapacitadas que ejercen liderazgo. Entonces uno empieza a decir, Dios mío, aquí hay una cantidad de situaciones que se están presentando. Y yo me empiezo a preguntar cómo vamos a guiar esta conversación para que nos haga sentido a todos, para que haya aprendizaje, para dejar algo que sea útil. Y entonces me empiezo a conectar por el elemento común, que fue la pandemia. Pero les estoy mostrando el proceso mental que está conectado con el proceso de ejercicio de liderazgo. Primer punto, observar. Porque los desafíos que enfrentamos necesitan mucha observación. Un paradigma
que tenemos de manera constante es que los problemas están sobrediagnosticados. Yo oigo esa frase constantemente, cuando en realidad hemos hecho un diagnóstico incompleto de los desafíos. Y ese diagnóstico incompleto típicamente nos lleva también a unas soluciones a veces erradas, a veces difíciles, a veces nos lleva a meter la pata sin darnos cuenta. Por ejemplo, antes de ayer, el alcalde de Cartagena en sus redes sociales declaró a Vivian El Hayek, persona que muchos aquí conocemos, la declaró persona non grata por unos comentarios que Vivian hizo en Twitter, aparentemente, sobre el bloqueo que hubo en la ciudad por el paro de camioneros, quejándose de los peajes. Entonces, fíjense, uno empieza a analizar ese caso y uno dice, observemos desde el balcón qué está pasando. ¿Quiénes son los actores en este sistema? Y lo primero que queremos observar, y esto aquí, digamos, concentrémonos en este elemento inicial. Observar la data que está frente a nuestros ojos. En el ejemplo de la pista de baile, nadie está diciendo juzgar la data, recopilar la data. ¿Sí? Ponen salsa y salen los de una esquina a bailar. Ponen merengue y salen los de otra esquina. Nadie está diciendo si una esquina es mejor que otra. Nadie está diciendo si una esquina baila mejor que la otra. Nadie está diciendo que una esquina tiene mejor gusto musical que el otro. Hasta allá no estamos llegando con la observación. La observación queremos que sea lo más objetiva posible, lo cual es bien difícil de lograr. Ahí empieza uno a darse cuenta de sus sesgos. Entonces, por ejemplo, si Rocío pudiera decir, es que yo estoy observando, Rocío hizo unas observaciones, dijo, yo observo que a mis sobrinas a veces les cuesta trabajo conectarse al colegio online. Pero después hizo una interpretación. Ellas a veces sienten que están de vacaciones. Pero a veces sienten que están de vacaciones no es una observación, es una interpretación de Rocío. Entonces quiero comenzar a diferenciar observación de interpretación. Interpretación es el segundo aspecto del ejercicio del liderazgo. Yo observo una data y luego trato de interpretarla. Ojo con una cosa. Dejar que salga mi sesgo no es interpretar, es mirar sesgadamente. ¿Cuál es una buena métrica de que estamos interpretando? Es tener por lo menos 2 o 3 hipótesis de lo que está pasando. ¿Sí? Déjame seguir usando tu ejemplo, Rocío, que está bueno, porque a todos nos ha pasado. Sí, yo a veces digo, yo tengo un hijo de 5 años, casi 6, y cuando no estaba concentrado a veces en sus clases online, yo interpretaba, no valora todo lo que yo como papá estoy haciendo por su educación. ¿Sí? Después me daba cuenta, eso es un sesgo interpretativo mío. Pero no es una interpretación, no es la única, no es la verdad. ¿Sí? Cuando uno siente que su interpretación es la verdad, está probablemente afirmando un sesgo que uno tiene. En la interpretación... Lanza juicios, ¿no? Eso, Gina, lanza unos juicios. Sí. En la interpretación, aquí quiero adentrarme en una distinción que es bien relevante para la mirada de liderazgo adaptativo que tenemos nosotros.
y es diferenciar los problemas que enfrentamos. Porque este proceso de observar, interpretar e intervenir se puede usar para muchas cosas en la vida. Yo lo estoy usando aquí, lo estamos aplicando al ejercicio del liderazgo. Pero ustedes dirán, pero entonces, ¿cuándo se usa? Y es bien relevante diferenciar los retos técnicos de los desafíos adaptativos. Por ejemplo, si se me va la luz, seguramente ustedes sintieron en ese momento que yo me desconecté, sintieron un poquito de tensión. ¿Qué habrá pasado? ¿Para dónde se fue? ¿Será que esta reunión va a seguir? ¿Será que esto se acaba aquí? ¿Sí? ¿Qué va a hacer Judy Delvira? ¿Sí? A lo mejor esas preguntas estuvieron en sus mentes, pero la ida de la luz es un reto técnico. Si yo llamo a las empresas públicas de Medellín, ellos pueden mandar una persona a que arregle el cable. Puede demorarse más o menos, pero hay un especialista, hay un experto, hay una autoridad que sabe resolver ese problema. Hay un teléfono donde uno llama si hay un daño, ¿sí? Y le contesta a uno una operadora automática y dice, si usted tiene un daño, marque 2. Ya yo sé qué es lo que hay que marcar porque es que me ha pasado varias veces. Incluso, ¿sí? Para ese reto técnico tengo este aparatico, que es un internet distinto al de la finca por si ocurre lo que nos pasó hoy. Pero además tengo el celular, ¿sí? Que no necesita batería, pues tiene carga de batería como tercera alternativa. Es decir, como ya he vivido esto, he ido aprendiendo y voy desarrollando una habilidad para responder al reto técnico. ¿Sí? Aquí Patricia hablaba de Aguas de Cartagena. Llevarle agua a 1 millón de personas todos los días para Aguas de Cartagena es un reto técnico. De pronto para Sandra Naranjo es mucho más difícil. Ella no está capacitada para hacer esa tarea, pero Patricia y el equipo de Patricia sí lo saben hacer. Cómo llevar agua limpia, cómo llevar agua oportunamente, cómo hacer los mantenimientos, cómo avisarle a la ciudadanía. ¿Sí? Todo eso es un expertise desarrollado por Aguas de Cartagena. Cuando uno tiene un daño en el carro, uno no lleva el carro donde el dentista, sino donde el mecánico. ¿Por qué? Porque eso es un reto técnico. ¿Sí? Prestar plata a través de una entidad financiera del Estado también tiene, o sea, exige mucha sofisticación, exige análisis de riesgo, exige manejo de base de datos, exige, ¿sí? Una serie de elementos que para unas entidades es un reto técnico. Entonces, el hecho de que sea un reto técnico no significa que sea un reto fácil, no significa que sea un reto menos importante. ¿Ok? Hasta ahí me van siguiendo. Esa distinción es bien importante porque en el proceso de diagnóstico tenemos que comenzar a diagnosticar si lo que estamos enfrentando es un reto técnico. Y les voy a decir aquí una primera cosa que puede sonar disruptiva. Para los retos técnicos no se necesita liderazgo. Para los retos técnicos se necesita gestión. Saber hacer bien el trabajo y lo que se busca lograr es mayor eficiencia. Hay muchos ejemplos de retos técnicos. Les voy a poner otro para hacer además la conexión con la contracara o el hermano de los retos técnicos que son los desafíos adaptativos. Porque no todos los problemas vienen 100% técnicos o 100% adaptativos.
un paciente que le da un infarto, ¿sí? Y esto lo podemos asimilar también con el tema del COVID, ahorita podemos hacer esa ejemplificación, pero una persona que le da un infarto, en el primer momento del infarto, ¿qué es lo que a uno se le ocurre? Llevarlo a una clínica, ¿cierto? Ese ha sido un reto tan técnico que hay unos procedimientos, hay unos teléfonos que uno llama, ¿sí? ¿Quién aquí es que trabaja en Sura? Hay una cantidad de personas preparadas, hay ambulancias, Gina, hay médicos. Uno llega a un hospital y hay una puerta especial de urgencias por donde uno entra con ese paciente. Todo esto indica que hay un reto técnico. Tenemos seguros de salud para hacer frente a este tipo de problemas, ¿sí? La EPS Sura, Seguro Sura, tienen una cantidad de gente haciendo unos análisis sofisticadísimos, actuarios viendo, ¿sí?, cómo construir un sistema de seguridad social sostenible para poder hacer frente a estos retos técnicos. Requiere mucho trabajo. Hay médicos que se especializan en urgencias específicamente. O sea, esto lo sabemos. Pero luego de que a ese paciente le ponen su anestesia y le arreglan las arterias que llegan al corazón, lo mandan a su casa con una serie de recomendaciones. Tiene que cambiar la dieta, tiene que dejar de fumar, tiene que bajarle al estrés de su vida, tiene que comenzar a hacer ejercicio. De pronto, para bajarle al estrés, tiene que comenzar a meditar, ¿sí? Reemplazar los chicharrones por papaya. Del 1 al 10, ese es un cambio ¿de qué nivel en concepto de ustedes? Un 1, un cambio, ¿sí?, normalito, o un 10, un gran cambio, un cambio total. 10, porque es un cambio de estilo de gran vida. cambio. Un gran cambio, ok. Alguien que diga, no, eso es un cambio fácil. Y aquí se conecta este otro pedazo del que ustedes ya hablaron. Esto es lo que nosotros llamamos un desafío adaptativo. ¿Adaptativo qué quiere decir? Que exige cambios de comportamientos, que exige cambios de mentalidad, que exige cambios o repriorización de valores. Esto es bien difícil. Déjame conectarlo con algo que dijo Amelia Pretel, que está trabajando por impulsar la ética. Impulsar la ética no es lo mismo hacer un proyecto para impulsar la ética en, voy a ser provocador, ¿eh? No es lo mismo hacerlo en el Vaticano que en el Consejo de Cartagena. ¿Sí? Son dos mundos muy distintos. No es lo mismo hacerlo en el Banco de la República que en Odebrecht. No es lo mismo. ¿Sí? En el Banco de la República, de pronto, la ética es un reto mucho más técnico y hay una cantidad de sistemas y de procesos que ya incorporan la ética. Sí, Johnny también habló de anticorrupción. Incluso dijo, hay una norma ISO anticorrupción. Claro, pero vaya, impleméntela. ¿Sí? El alcalde de Cartagena se hizo elegir con un discurso anticorrupción. Pero no se va a resolver ese problema como si fuera un reto técnico. No se resuelve metiendo a todo el mundo preso en la cárcel. No se resuelve gritándole a la gente malandrín. ¿Por qué? Porque implica unos cambios actitudinales, de valores, de repriorización de valores.
que son muy difíciles para las personas. Fíjense que ustedes un cambio que es relativamente sencillo lo catalogan de 10 en la escala. Cuando realmente a esa persona el cambio que se le está pidiendo no es que renuncie al trabajo y cambie de trabajo, no se le está pidiendo que se divorcie de la señora y cambie de esposa, no se le está pidiendo que abandone a los hijos, no se le está pidiendo que se mude de país, no se le está pidiendo que aprenda a hablar mandarín, no se le está pidiendo que sí cambie de profesión, se le está pidiendo que reemplace los chicharrones por papaya, que deje de fumar, incluso para conservar todo lo otro, para conservar sus relaciones familiares por más tiempo, para conservar su aporte a la comunidad a través de su trabajo por más tiempo. Pero la gente se resiste. La gente no se resiste al cambio. Nos fascina el cambio. ¿Sí? Todos los días amanece y nos cambiamos de ropa. Ahora con la pandemia menos, pero de todas maneras, ¿sí? Y la gente se cambia de peinado y entonces Amelia dijo, yo me cambié de teñida a pelo blanco y ahora quiero cambiarme de pelo blanco a teñida otra vez, ¿sí? Y Ángela Lucía cambia ese cuadro de una pared para otro, etcétera, etcétera. Nos gusta el cambio. Para algunas cosas. Pero hay otros cambios que no nos gustan. Y esto es bien relevante en lo que tiene que ver con el liderazgo adaptativo. Porque, como les decía, para los retos técnicos no se necesita liderazgo, se necesita gestión. Se necesita una persona que sepa manejar el área de urgencias y las UCIs de un hospital. No se necesita que en ese momento le estén diciendo al paciente que tiene que cambiar sus valores. Necesita una intervención urgente. Mientras se estabiliza el paciente y cuando ya está estable, es que se puede comenzar a hacer el trabajo adaptativo. Cuando el paciente está estable, se puede comenzar a hacer el trabajo adaptativo. Invitarlo a que haga esos cambios valóricos, que repriorice otros elementos en su vida. Ese trabajo sí exige liderazgo. Como lo dijo alguna de ustedes. En ese sentido, liderazgo es enfrentar a las personas con los problemas en lugar de evadirlos. Déjenme repetírselos, porque aquí es donde yo les prometí ahorita, en términos de expectativas, que iba a frustrar algunas expectativas. ¿Sí? Algunas personas dijeron, es que liderazgo transformacional suena como inspirar, motivar, y fíjense lo que yo les acabo de decir. Una persona a la que tú le dices que para superar ese problema de corazón tiene que comenzar a hacer una serie de cosas que nunca en su vida ha hecho, no sale de esa reunión con ese médico muy inspirado. No sale de esa reunión muy motivado. De pronto incluso llama y dice, recomiéndenme un médico diferente, porque ese médico no me gustó. Que es un poquito el equivalente al otro ejemplo que yo les ponía de este rifirrafe, de estas chispas que se han ido generando entre Vivian El-Hayek y el alcalde de Cartagena. Vivian enfrentó al alcalde con un problema. Dijo, si aquí los camiones bloquean la ciudad, se frena el comercio internacional no solo de Cartagena, sino de Colombia. Entonces, actúe, traiga la fuerza pública, traiga el SMAT, haga algo.
esto también es bien relevante en el contexto de la pandemia. Porque en el contexto de la pandemia, el año pasado, ustedes recordarán la cantidad de voces que salieron pidiéndole al presidente cierre los aeropuertos y no los vuelva a abrir. Les decía que hay otro elemento bien relevante a considerar, que es las personas no se resisten al cambio, que también es un paradigma muy recurrente, sino a las pérdidas relacionadas con el cambio. En ese proceso de diagnóstico del que hemos estado hablando, yo quiero transmitirles la idea de que una de las cosas que tenemos que aprender a diagnosticar son las pérdidas. Y la gente se defiende de las pérdidas de distintas maneras. Yo me pregunto, ¿cuál es la pérdida del alcalde para que se defienda y evada el comentario de Vivian? También ¿Le me pregunto, preocupa perder el control de la ciudad? No sé, o sea, tener la autonomía de él. sí, ahí podemos hacer interpretaciones. Ahí podemos hacer interpretaciones. Ahí entramos en el mundo de las interpretaciones. No necesariamente de las observaciones, sino de comenzar a interpretar, y pueden ser varias hipótesis. Pero hay 3 tipos de pérdidas. Entonces déjenme ponerlas ahí porque es bien relevante diagnosticarlas. Una es muy visible, ¿sí? Hay pérdidas que son muy visibles, pérdidas muy tangibles, como una persona que le dicen no vas a tener más este trabajo, ¿sí? La despiden del trabajo, es una pérdida muy tangible. Esa es una pérdida visible. Una pérdida de tiempo, ¿sí? Es una pérdida visible también. Una pérdida de seguridad es una pérdida visible. Pero adicional a las pérdidas visibles están unas pérdidas que son un poquito menos fáciles de identificar. Una de ellas es la pérdida de competencia. Pérdida de competencia quiere decir sentirse incompetente. A todos nos ha pasado en alguna medida con la pandemia. ¿Sí? Yo era muy competente haciendo este trabajo de manera presencial y nunca lo había hecho virtual. Entonces me siento incompetente. ¿Sí? Es una pérdida. De pronto, algunos aquí, sí, yo me pongo de ejemplo. Recuerdo la tensión que yo sentía el primer taller que hicimos virtualmente el año pasado. Fue un taller de consultoría, ¿sí? Con la angustia de perder al cliente, de que el cliente se fuera a desinteresar, de que el cliente dijera esto no es lo que yo tengo en mente y cancelara el contrato, por ejemplo. ¿Sí? Si yo no era competente, ya se iba a convertir en una pérdida tangible, una pérdida de ingresos. Entonces, a nadie le gusta sentirse incompetente en lo que considera que hace bien. Se ve mucho en el mundo organizacional. Sí, a veces uno dice, es que el ego de mi compañero de trabajo. Hombre, no es necesariamente el ego lo que impide que se aborde el desafío. Lo que lo impide es que le estás exigiendo que tenga una pérdida de competencia, y claro que le afecta al ego. Porque nadie se quiere sentir incompetente. A veces uno dice, le voy a dar un feedback, y de repente uno se da cuenta, se lo tomaron muy mal. Es otro ejemplo de ese tipo de pérdidas. Y finalmente, una pérdida de lealtad. Es la tercera pérdida. Pero lealtad entendida como un apego. Y a nadie le gusta sentirse desleal con otras personas. Como somos seres gregarios, queremos pertenecer a los grupos. Y el alcalde, sigo en ese ejemplo que es muy visible a lo mejor para todos, a lo mejor, Gina, esta es mi interpretación, puede tener una pérdida de lealtad. Porque
el paro está relacionado con el tema de los peajes. El tema de los peajes está relacionado con, aquí estoy haciendo observación, ¿sí? Que en sentido médico es como tomar la historia clínica. No es solo observar la pista de baile de hoy, sino también tomar la historia clínica de la pista de baile. Y no hay que irse muy atrás para ver que el problema de los peajes ocurrió tan pronto la Contraloría General de la República emitió un concepto diciendo que se había cumplido la condición que exigía el contrato para que se terminara el cobro de los peajes, que era lograr la TIR, la tasa interna de retorno del proyecto de concesión. Entonces el alcalde dice, si esto pasó hace 5 años, él enseguida se le activa, ¿sí?, la alarma de los malandrines y dice, aquí llevan 5 años de malandrinismo, para ponerle alguna expresión aquí entre nosotros. Y entonces su lealtad con sus electores de que él va a combatir los malandrines se le cruza con esta otra prioridad. Fíjense, aquí yo no estoy hablando de valores en términos abstractos, sino de valores en términos concretos. ¿Sí? Yo no estoy hablando del valor de la honestidad solamente. Un poco como lo puso Johnny en algún momento, que habló de algunos valores, incluso de las virtudes cardinales. Yo estoy hablando de que el alcalde valora más la lucha contra la corrupción que la competitividad. ¿Sí me siguen? Entonces, esos valores entran en conflicto. Sí, creencias también. Y el proceso de repriorizar valores. La ciudad de Cartagena, desde lo público, con las elecciones, repriorizó valores. Y el valor que priorizó no fue la ejecución eficiente, no fue las mega obras, fue la lucha contra la corrupción. Eso fue lo que los electores... Y salir como alcalde a enfrentarlos a ellos, a decirles, es que también es importante la competitividad. Entonces, que paguen los peajes, pero así defendemos la competitividad. Dicen, pero un momentico, para eso no fue que te elegimos. Romper esa lealtad es muy costoso. Ahí es donde les digo que el ejercicio de liderazgo tiene riesgos, porque implica frustrar expectativas. Entonces quiero hacer una reflexión de eso, contrastándolo con inspirar y motivar. Porque hay grandes ejemplos de liderazgo que son muy inspiradores, pero hay que tener cuidado en cómo los examinamos. Voy a usar uno de los ejemplos más famosos, porque yo les quiero mostrar como la moneda con sus dos caras. Típicamente se usa mucho a Martin Luther King para mostrar un discurso inspirador. ¿Sí? Y entonces el discurso de tengo un sueño se muestra como un gran momento de liderazgo. Sin embargo, quienes nos muestran eso, se les olvida contarnos, y yo creo que deberían hacer el disclaimer ese, deberían anunciarlo inmediatamente, que a Martin Luther King lo asesinaron y solo tenía 39 años. Entonces hay que tener cuidado con una cosa. Lo que es inspirador para mí no necesariamente es inspirador para todo el mundo. ¿Sí? La esposa del paciente con el infarto puede encontrar muy inspirador el discurso del médico y el marido no. Y lo que les estoy contando con esto es, cuando estamos enfrentando desafíos adaptativos, los sistemas sociales, los grupos sociales, del tamaño que quieran, puede ser una empresa, puede ser una ciudad, puede ser una familia, se facciona. No se fracciona, no, se facciona. Es decir, se crean automáticamente. Esto no es si lo queremos o no lo queremos. Esto no es, ay, no me gusta esa parte. No, no, no. Esto es una realidad. El sistema se facciona. ¿Sí? Se rompe en unos pedazos.
o se reorganiza, para no usar la palabra romper, se reorganiza en unos pedazos como si fuera una pizza, que tiene distintos pedazos. Pero es como una pizza de esas primavera, ¿sí? Que en un lado tiene aceitunas y en otro lado tiene otros ingredientes. Así como la ciudad puede estar faccionada, la ciudad de Cartagena en el ejemplo que yo estoy poniendo. Sí, y como lo estuvo los Estados Unidos, todavía lo sigue estando, en ese momento del discurso de Martin Luther King. ¿Sí? Lo que inspiraba a algunas personas representaba unas pérdidas para otros. Ahora, yo les estoy poniendo un caso muy extremo, donde algunas personas, para no tener que soportar las pérdidas, prefirieron matar a Martin Luther King. Ejemplos de esos hay muchos. ¿Sí? Malala, la niña, ya es una mujer, pero en ese entonces una adolescente pakistaní, estamos hablando del año 2012, ustedes lo recuerdan. Malala, sí, podía tener una voluntad, como decía Mafe hace un rato, de que las niñas en su vereda en Pakistán pudieran ir al colegio. Y ustedes recuerdan que los talibanes, eso allá era un enorme desafío adaptativo, porque culturalmente las mujeres no pueden estudiar, ¿sí? Las mujeres en la mirada de los talibanes tienen que estar con esas burkas que tapan todo, y ella tenía unos valores distintos, impulsaba unos valores diferentes que chocaban con estos valores de los talibanes. La recogió el bus del colegio, los talibanes se subieron en el bus del colegio, preguntaron ¿dónde está Malala? ¿Sí? Y le dispararon. Y se salvó de milagro. Uno dice, Dios mío, una cosa con tan buena intención. El colegio era de su papá. ¿Sí? El colegio al que ella iba y donde ella quería que fueran otras niñas. Y su papá también estaba en eso. Bueno, entonces el ejercicio del liderazgo requiere inspirar, sí, pero yo diría que es 10% inspiración y 90% transpiración. Porque enfrentar a las personas con los problemas, en lugar de evadirlos, produce lo que nosotros llamamos trabajo adaptativo. Trabajo adaptativo es cuando yo hago lo que nos tocó hacer en la pandemia, lo que ustedes describieron en la pandemia. Vivir con las tensiones de qué priorizo. ¿Sí? Angélica lo planteó clarísimo. ¿Qué priorizo? La vida familiar, todas estas responsabilidades que tengo en la Fundación Geniales. ¿Sí? Había valores en tensión. Déjenme parar ahí porque yo soy consciente que tenemos como 10 minutos y creo que hemos planteado aquí 4 ideas, no sé si 4, vamos a ver. Hemos planteado retos técnicos y desafíos adaptativos. Hemos planteado que el ejercicio de liderazgo requiere un proceso de diagnóstico antes de pasar a la acción, y el diagnóstico tiene 2 partes: observar e interpretar. Después viene el pedazo de intervenir, que todavía no lo hemos abordado acá, ¿sí? Pero solo tangencialmente cuando hablamos de inspirar y transpirar, tiene que ver con intervenir. O sea, Martin Luther King sabía que su vida estaba siendo amenazada. Él sabía que su discurso inspiraba y ponía a transpirar. Mejor dicho, cierro con esto. Ellos eran muy estratégicos. Yo creo que ustedes se vieron la película Selma, donde se alcanza a captar un pedazo que no se lo cuentan a uno mucho en la parte más romántica del liderazgo de Martin Luther King, y eran las conversaciones que él tenía con el presidente Lyndon Johnson de los Estados Unidos.
porque ellos eran estratégicos, generando situaciones de tensión para que Estados Unidos se diera cuenta del problema que ellos estaban viviendo. Ellos provocaban la tensión para llamar la atención, para conectar a facciones que decían, ese problema no es mío, ese problema es de los afroamericanos. Ellos tensionaban con su movimiento a las otras facciones que decían, eso no tiene que ver conmigo. Eso, digamos, amarrarse, sentarse en un bus, como hizo Rosa Parks, ¿sí? Donde supuestamente solo se podían sentar los blancos y decir, no me paro de aquí, eran intervenciones que, claro, a los afroamericanos los inspiraban. A mí me inspira esa historia de Rosa Parks, ¿sí? Yo recuerdo en mi universidad estaba la palabra no. Y yo dije, qué pendejada, o sea, ¿quién escribió esto? Y abajo decía Rosa Parks. Inmediatamente se me erizó la piel. Y dije, cuando uno sabe que este no es de Rosa Parks, tiene otra connotación. Pero se la llevaron presa, ¿sí? Porque cuando tú generas desequilibrio, los sistemas sociales quieren vivir en equilibrio. Quieren que se restaure el equilibrio. El equilibrio en el que está, no el equilibrio que uno quisiera. ¿Sí? En Mercado de Basurto, si yo voy al Mercado de Basurto, yo no veo equilibrio. Pero quienes están en el Mercado de Basurto están en un equilibrio. Por eso llevamos 15 años tratando de mover el mercado a otro sitio, o de limpiarlo, o de rescatar el carril del solobús. ¿Sí? Uno dice, Dios mío, ¿por qué en una ciudad como Cartagena, ¿sí?, permanecen tantos problemas a lo largo de tanto tiempo? Porque son desafíos adaptativos que tratamos de resolver como si fueran problemas técnicos. Atendemos el síntoma, pero no atendemos la causa. Entonces, despejamos el carril de solobús y creemos que resolvimos el problema. Y como el paciente que necesita una cirugía de corazón abierto necesita una parte técnica, el desafío adaptativo, si el médico no se lo da, ese paciente posiblemente se muera después. Lo tiene que desafiar a que cambie. Y lo que nos pasa en Cartagena es, sí, rescatamos el carril de solobús, pero no nos atrevemos, no hay suficiente valentía, o no hay suficientes competencias, o no hemos sabido cómo abordarlo para trabajar al mismo tiempo la dimensión adaptativa. Si digo una última cosa provocativa, yo creo que a veces hemos malinterpretado el trabajo social, filantrópico, como si estuviéramos haciendo el trabajo adaptativo. Y a veces lo que estamos es reforzando unos comportamientos, bajando el desequilibrio. Y esto, digamos, la pobreza, ¿sí? Cierro con esto, ahora sí prometido que cierro con esto. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Y la pandemia la vamos a superar con la vacuna. Pero la pandemia también nos mostró, entonces digamos, ahí hay una solución técnica. Sí, que duramos un año en llegar a ella, mucho, poquito, lo que sea, yo creo que poquito tiempo, pero y una maravilla de la ciencia, pero los problemas que evidenció la pandemia, como la brecha digital que tienen los niños de Cartagena, la calidad de la educación, el problema de calidad de educación, el problema de cobertura, ¿sí? Los problemas que nos ha demostrado esto que tiene con FECODE, que no quieren volver a las clases presenciales, son desafíos adaptativos que no se curan a pesar de la vacuna. Y ahí tenemos un enorme reto de ejercer liderazgo estratégicamente, para que no nos pase en sentido figurado
lo que le pasó a Martin Luther King. Porque hay otras Ernesto, una pregunta más sutiles de eliminarlo a uno del juego. Adelante, Johnny. Luis Ernesto, yo escuchándote, reflexiona en algo, o sea, ¿será que el problema es el tipo de liderazgo? De pronto, muchos nos orientamos por un liderazgo tradicional, que inclusive no tiene nada de diferente a ese que utilizó Hitler, porque Hitler movilizaba, Hitler influía, Hitler trabajaba en equipo, Hitler, ahorita se me olvida la otra característica, pero si lo comparamos, pues igualmente, ya sea orientado a lo bueno o a lo malo, es el mismo liderazgo, es el mismo tipo de liderazgo. Tu pregunta es muy relevante porque la mirada que yo he querido plantearles en este rato es que el liderazgo es primero un ejercicio, no es una característica de las personas, es un verbo, no un adjetivo. Ustedes se dan cuenta que yo no he hablado aquí de el líder en ningún momento, porque hablo del ejercicio del liderazgo. Cualquier persona puede ejercer liderazgo. Cualquier persona puede enfrentar a otros con los problemas en lugar de evadirlos. Ahora, eso se hace teniendo como medida progreso. ¿Progreso frente a qué? Progreso frente al desafío adaptativo. Ahí Hitler no pasa el test de ejercer liderazgo, porque Hitler movilizó, pero movilizó evadiendo el trabajo adaptativo que tenían que hacer los alemanes en ese momento. No era como también Trump, ¿ah? El desafío adaptativo de la inmigración no se resuelve con un muro, ¿sí? Se resuelve generando capacidades. El desafío adaptativo que tenemos con los problemas de droga en Colombia no se resuelven solo con aspersión, no se resuelven solo con prohibición. Ahí, digamos, les estoy poniendo provocativamente desafíos adaptativos que tenemos, ¿sí? Hay gente ahora que está proponiendo, Johnny, esto en línea con tu pregunta, hay gente que está proponiendo ingreso básico universal en Colombia como la manera de resolver el problema de la pobreza. Pero el problema de la pobreza no es falta de plata. ¿Sí? La pobreza es un estado en el que se aprende. Es un elemento de higiene, Luis Ernesto. Que requiere unos cambios de comportamiento. Tú me haces recordar, ¿sí? un caso que nosotros vimos de una mujer que el novio le pegaba y ella no se salía de esa relación. Y no se salía de esa relación por la pérdida de lealtad con su madre, que se había quedado con el marido, el papá de esta mujer, ¿sí? A pesar de que le pegaba. Y ella, por lealtad con la mamá, no se atrevía a dejar a su novio. Y además de esa lealtad, tenía una pérdida de competencia. Su desafío adaptativo estaba ahí. Y decía, ¿y entonces yo dónde? O sea, ella tenía un novio alcohólico. Y decía, pues si yo no consigo los novios en el bar, ¿sí? En el picó, ¿dónde quieres que los consiga? En un restaurante en el centro histórico. Yo no tengo esa competencia. ¿Sí? En una conferencia en el centro de convenciones, yo no tengo esa competencia. Entonces, yo sé que estoy haciendo unos comentarios muy provocadores para dejarnos pensando sobre este tema, ¿sí? Y para ver si hay alguna otra pregunta. Pero la de Hitler es clave porque en el liderazgo adaptativo lo que medimos es progreso. En los retos técnicos se mide solución. En los desafíos adaptativos se mide progreso. Luis Ernesto, yo cuando estás hablando de esto, lo que se me viene a la cabeza es como, ya un momentico, mamá. Lo que se me viene a la cabeza es como que, bueno, liderazgo adaptativo tiene que ver como con tiempo.
Y el liderazgo, ¿cuál es otro nombre? Qué pena. No, los retos técnicos. De los retos técnicos, perdón, es más como de la inmediatez. O sea, como tú decías, ser gestor. Me voy hacia mi experiencia laboral y como que pienso, o sea, ahora me queda la gran inquietud de, bueno, ¿qué es realmente lo que se necesita en las organizaciones? Lo dejo ahí como un interrogante que me queda, que bueno, que más adelante no sé, lo desarrollaré o no sé, pero se me queda eso en la cabeza, esa inquietud. Sí. Yo pensaría que se necesitan los dos, ¿no, Lue? Porque también hay que gestionar. En una organización se necesitan los dos. Y lo que pasa es que cuando estamos enfrentando desafíos adaptativos, todos hemos cometido esto de alguna manera. El contrato social es alrededor de la expectativa de que quien está en una posición de autoridad me baje el desequilibrio, me ayude a evitar que yo tenga que correr con las pérdidas. Ojo con esto. ¿Sí? Esa expectativa es muy grande. La expectativa, ¿sí? O sea, yo te voy a poner un ejemplo, lo voy a caricaturizar. La expectativa de que el alcalde me ahorre los 3,000 pesos que vale el peaje, ¿sí? O sea, la gente fue a manifestarse. Lo ven como una pérdida y le están pidiendo al alcalde, protégenos. Y si el alcalde protege y dice, levanten las talanqueras, estamos acostumbrados a decir, ahí hay liderazgo. Y yo lo que les estoy tratando de decir es, ahí no hay liderazgo. ¿Sí? Si el alcalde lo hiciera estratégicamente, como en el caso del paciente, porque estas personas sienten una crisis, ¿sí? Es como si les estuviera dando un infarto, casi literalmente. Nos da un infarto que nos estén robando tanto. Yo entiendo esa frustración, yo entiendo esa indignación. O sea, yo no estoy diciendo aquí que no sea válida. Lo que estoy diciendo es, si yo me pongo en los zapatos del alcalde, ¿qué significa ser autoridad de la ciudad y ejercer liderazgo? Ejercer liderazgo es decir también, ok, ¿cómo vamos a diseñar los procesos de contratación en Cartagena? ¿Cómo vamos a preparar a una serie de proponentes de licitación para que no quieran robarse a la ciudad? ¿Cómo vamos a crear una nueva ola de funcionarios públicos en la ciudad? ¿Cómo vamos a generar orgullo en el servicio público? No solo decir levanten las talanqueras y creímos que lideró. Digamos, ahí yo sé que esto que voy a decir es una exageración, pero guardadas las proporciones, ¿sí? Bajarle el desequilibrio a la gente, que fue lo que hizo Hitler, ¿sí? Bajarle el desequilibrio a la gente, que fue lo que hizo Trump con los pueblos de la frontera, diciéndoles que los mexicanos son, sí, y los latinos, y etcétera, etcétera. Entonces, eso te baja el desequilibrio, pero ahí no está el liderazgo. El liderazgo está en decir, óyeme, ustedes tienen unas poblaciones y aquí va a haber inmigración. ¿Cómo convivimos con eso? ¿Cómo podemos conservar los valores que son importantes para nosotros? Pero dados estos cambios que se están dando, ¿qué tenemos que descartar y qué tenemos que innovar? ¿Sí? Esa combinación, el trabajo adaptativo está en conservar, como en la biología. Entre un chimpancé y nosotros, la diferencia de ADN es del 1.5%, y ese 1.5 hace una diferencia monumental, pero es del 1.5. El caso del señor con el infarto, el cambio que se le está pidiendo no es ni del 10% de su vida, pero parece enorme. Entonces un proceso de cambio también tiene que hablar de lo que se conserva, no solo de lo que se cambia. Por la apreciación que me acabas de dar. Hay bastante para pensar. Con un equipo que tú lo planteabas, uno tiene que diagnosticar en qué está el equipo. Y no solo culturalmente. Un equipo, Tania, te doy esta última pildorita. Cuando nosotros trabajamos con equipos, vemos 3 dimensiones de los equipos. Digamos, un equipo efectivo está alineado en el triángulo que se forma entre propósito del equipo,
el para qué existe ese equipo, tenerlo claro, compartirlo, las tareas que hace ese equipo, el qué hace específicamente y la dinámica, el cómo lo hace. Típicamente nos enfocamos en la tarea. Hiciste la tarea, no hiciste la tarea, la hiciste bien, la hiciste mal. Pero se nos desconecta del propósito. ¿Para qué existe el equipo? Y luego le dedicamos casi nulo tiempo a reflexionar sobre cómo es nuestra dinámica como equipo. ¿Con qué normas operamos? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? ¿Con cuánta apertura hablamos? ¿Aquí hay seguridad psicológica para hablar o no la hay? ¿Aquí hay apertura a la discrepancia o no la hay? Liderazgo adaptativo, todo comienza con un problema. Es decir, una brecha entre expectativas y realidad. Eso uno lo puede ver como un problema o como una oportunidad. A mí me da igual, ¿sí? A veces en castellano, problema tiene connotación negativa. A mí problema no tiene connotación negativa, por eso lo pongo así, una brecha entre expectativa y realidad. Ahora, esa brecha entre A y B, si es un reto técnico, se resuelve sin problema, ¿sí? Está inventado el proceso y, digamos, tú te puedes imaginar una línea recta que va del punto A al punto B con la solución. Pero si es un desafío adaptativo, genera tensión, ¿sí? Entre dos puntos de equilibrio, lo que hay en el medio es desequilibrio. Y ahí los sistemas sociales pedimos equilibrio nuevamente. Entonces, uno se pone al servicio del desafío adaptativo. En el caso mío particular, y yo no me considero líder de nada, sino el proceso nuestro tiene mucho que ver con movilizar un nuevo contrato social alrededor del liderazgo. Porque tenemos que aceptar humildemente aprendizajes que vienen de todas partes. El alcalde, por ejemplo, ¿sí? Yo aquí le he dado palo varias veces, pero el alcalde está haciendo una cosa muy valiosa. El alcalde a los cartageneros nos está enfrentando con el problema de la corrupción. Y nos está enfrentando y mostrándonos hasta dónde ha permeado. Y nos tenemos que hacer cargo de eso. ¿Sí? Y si yo digo, no, ese problema a mí no me toca, tengo que ser consciente de lo que eso significa para ese desafío adaptativo. ¿Sí? El desafío adaptativo, o sea, el hecho de que a mí no me toque o que yo crea que no me toque, es data del sistema, es data de la pista de baile. El hecho de que yo haya comido hoy no significa que no haya niños en La Guajira que se hayan muerto de hambre, ¿sí? Que es un caso que lo hemos vivido en Colombia. Ahora, si yo digo, no, es que ese no es mi problema, entonces quien vaya a ejercer liderazgo tiene que ver cómo involucra a mi facción. Fíjense que en Colombia pasa lo de los niños en La Guajira y de una vez decimos, es que el ICBF no está haciendo su tarea. De una vez culpamos a la autoridad pretendiendo que la autoridad nos baje el desequilibrio. Que los actos de liderazgo pueden ser de cualquier tamaño. ¿Sí? Y yo creo que eso es valiosísimo. O sea, yo no tengo que ser el presidente de la República para poder comenzar a liderar. ¿Sí? Y yo puedo liderar en mi casa, puedo liderar en espacios pequeños. ¿Sí? Y eso es igual de valioso que otras movilizaciones más grandes. Ahora, estando de acuerdo con el tema de actitud, que creo que es muy relevante, también creo que puede esconder un pedacito. Y ahí quiero retar un poco, de pronto es una mala interpretación mía, pero quiero retar un poquito. Yo puedo ver una persona que bota una basura en la calle, ¿sí? En mi barrio. Y yo puedo tener muy buena actitud. Y entonces digo, esto no me va a dañar el día, ¿sí? Y le paso por al lado a la basura, pero la dejo ahí.
Entonces, de pronto, Juana me dice, no, pero es que esa no es la actitud, digamos, al 100% actitud. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es evadiendo el problema. El problema no es el papel en el piso, el problema es la persona que ensucia. ¿Sí? Esa es la brecha real. Entonces digo, no, pero yo voy a tener una actitud de limpieza, entonces voy a recoger la basura. Ahí, claro, la calle se mantiene limpia, pero la persona no cambia de comportamiento y de pronto no toma conciencia de sus valores. Entonces allí tampoco hay ejercicio de liderazgo. El ejercicio del liderazgo, y ya esto yo creo que varios aquí lo hemos hecho seguramente, ¿sí? Y nada más el ejemplo, a mí me genera dolorcito en el estómago, porque varios insultos me he llevado. Señor, ¿sí? Generalmente hombres. Señor, usted acaba de tirar un papel al piso. ¿Sí? Cuando uno le toca el hombro y le dice, usted tiró un papel al piso, generalmente esa persona reacciona, por lo menos en Cartagena me han reaccionado de manera muy violenta. Todavía no me ha tocado el primero que dice, oye, me tienes razón, la embarré, y con humildad lo recoge y dice, lo voy a botar en la basura. ¿Sí? Para eso está los que barren y no sé qué, y recógelo tú. Los escobitas. Los escobitas, exacto. Eso requiere valentía. ¿Sí? Requiere mucho coraje tocarle el hombro a una persona. Entonces, claro, la actitud es súper relevante, pero aquí estoy tratando también de poner ese otro pedacito de ese coraje que implica riesgo. ¿Sí? Yo me imagino, ¿sí? Uno estando en una entidad pública y viendo, por ejemplo, no estoy poniendo ese caso tuyo, sino cualquiera, ¿sí? Estando en una entidad pública y viendo cómo están tratando de sacar dinero de un contrato, ¿sí? O sea, digamos, está uno viendo la corrupción frente a los ojos, allí hay un momento de liderazgo, igual que en el caso de la basura. ¿Qué hace uno? No son preguntas fáciles. ¿Sí? Yo les decía, esto no va solo de inspirar, sino también de transpirar. Y yo quise en este rato, digamos, mostrarles esas dos caras de la moneda, porque me parece que mostrando las dos caras de la moneda, comenzamos creativamente a hacernos cargo también de la parte que a veces es más difícil. Porque a veces pensamos que, estoy liderando, ¿sí? El mundo me debería aplaudir. El mundo debería sentirse inspirado. El mundo me debería dar las gracias. Y a veces no nos damos cuenta que mientras vamos liderando, estamos tocando callos, ¿sí? Pisamos los dedos de la gente, incomodamos y entonces a veces nos llevamos unas sorpresas y para el ciego, hay un dicho que dice que para el ciego todo golpe es repentino. Yo quiero que ustedes, entrenándose con Geniales, tengan esta noción de que tomemos más conciencia y veamos de manera mucho más integral cuál es la realidad que enfrentamos cuando estamos ejerciendo liderazgo y que nos comencemos a preguntar también qué es aquello que nos inspira a nosotros a querer liderar. ¿Sí? Que yo creo que dentro de este grupo, en el proceso que llevan con Geniales les ha ido ayudando a pensar esa pregunta. Y entonces, Judy, muchas gracias. Espero que esto sea útil, espero que también haya sido medio entretenido, que no haya sido tan ladrilludo. Y de verdad, yo me voy feliz de haber estado con ustedes hoy. Gracias, Lu. Igualmente nosotros, bien interesante, bien retador. De eso se trata. Así que 1.000.000 de gracias.